Bueno, volvemos a compartir entonces la pantalla. Les decía que para que un cuerpo permanezca en equilibrio, sometido a la acción de fuerzas, o sea, de un sistema de fuerzas, ese cuerpo. Chicos, hay alguien que está con el micrófono conectado. Le pido por favor que lo silencie, así no lo hago yo desde acá, para que me concentre directamente en lo que estoy tratando de explicar. Gracias. Cuando un cuerpo está sometido a la acción de un sistema de fuerzas, es decir, varias fuerzas, es necesario que esas fuerzas cumplan con dos condiciones. La número uno, que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Esta condición asegura de que el cuerpo no se traslade, o sea, que no se mueva en un movimiento de traslación, valga la redundancia. Y la condición número dos es que la sumatoria de momentos respecto de un punto sea igual a cero. Entonces, en ese caso nosotros decimos que el cuerpo, cumpliendo estas dos condiciones, se halla en equilibrio. Si ustedes se fijan, aquí dice sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Estas son condiciones de equilibrio de fuerzas para el plano. En el caso general que estemos trabajando en el espacio, habría que agregar una ecuación más algebraica que diría sumatoria de fuerzas según el eje Z igual a 0. Entonces, en términos generales y para resumir, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, recuerden, dos condiciones. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Y escuchen esto. Sumatoria de fuerzas, sean estas del plano o del espacio. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Y sumatoria de momentos igual a 0. Esas son las dos condiciones de equilibrio. Son las dos condiciones que se deben cumplir para que un cuerpo sometido a la acción de un sistema de fuerzas se encuentre en equilibrio. Ahora, volviendo un poquito hacia atrás en lo que habíamos visto en el primer módulo, estas fuerzas pueden ser contenidas todas en un mismo plano, en donde decimos que son fuerzas coplanares, o fuerzas espaciales, o sea, fuerzas en el espacio, que es el caso más general. Pero sean fuerzas del plano o sean fuerzas del espacio, ambos sistemas, en general, los sistemas de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sin importar si actúan en un plano o en el espacio, deben cumplir las dos condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatorias de momentos igual a 0. ¿De acuerdo? Con esas dos condiciones garantizamos que el cuerpo no se traslade o que no rote. Y por último, quiero comentarles lo siguiente. Generalmente cuando pensamos en sistema de fuerzas, nuestra cabecita se va a admitir, como estoy haciendo acá con un alumno, solamente fuerzas activas que actúan sobre un cuerpo, sobre una estructura. Pero todo lo que hemos dicho respecto de sumatoria de fuerzas igual a 0, por ejemplo, está referido también a las fuerzas reactivas que actúan sobre una estructura, porque en general un cuerpo sobre el cual actúa un sistema de fuerzas está vinculado a otro cuerpo u a otros cuerpos. Entonces lo que nosotros hacemos es el trazado del diagrama de cuerpo libre, como expliqué en la clase anterior, como cuerpo aislado, es decir, aislamos el cuerpo que vamos a analizar, consideramos las fuerzas externas que actúan sobre ese cuerpo, ese es el sistema de fuerza actuante, pero también debemos contemplar las fuerzas reactivas, es decir, las reacciones, que le llamamos reacciones de apoyo, que actúan también sobre el cuerpo y que esas reacciones, presten atención, son fuerzas, representan las acciones de los cuerpos circundantes al cuerpo que estamos analizando para garantizar el equilibrio del cuerpo que está bajo análisis. Entonces, cuando nosotros decimos sumatoria de fuerzas igual a 0, estamos considerando el paquete completo de fuerzas, es decir, las fuerzas activas, las que entran en la estructura, las que entran desde el exterior en el cuerpo, y además las reacciones de apoyos que se generan.
O sea, la sumatoria de fuerzas igual a 0 implica la sumatoria de fuerzas activas y reactivas. Dicho en otros términos, sumatoria de fuerzas activas más sumatoria de fuerzas reactivas igual a 0. ¿Qué significa esta ecuación con dos términos conceptuales en lenguaje coloquial como se lo estoy diciendo? Significa que el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación. Y voy a hacer una pequeña pausa para explicar lo siguiente. Equilibrio de traslación significa que el cuerpo no se está moviendo de ninguna manera. La primera ley de Newton nos dice que el cuerpo, al estar en equilibrio de traslación, puede estar absolutamente quieto respecto de un sistema de referencia, un sistema de coordenadas, o puede estar con movimiento rectilíneo y uniforme. Por favor, es muy importante que tomen en cuenta lo que estoy diciendo en este momento. Cuando yo digo que garantizo el equilibrio de traslación, haciendo cumplir la ecuación vectorial sumatoria de fuerzas igual a 0, esto implica dos cosas. O el cuerpo está absolutamente quieto respecto de un sistema de referencia que consideramos inercial, ya vamos a ver qué es, o si se está moviendo, lo hace en línea, escuchen, en línea recta y con velocidad constante. Es decir, el vector velocidad es constante. Lógicamente, si el cuerpo se mueve en línea recta, la dirección del vector velocidad no cambia, está continuamente sobre esa recta. Pero el módulo del vector velocidad tampoco cambia. Porque si el módulo del vector velocidad cambiara, se modificara, eso significa que actúa sobre el cuerpo una fuerza. Y si hay una fuerza neta actuando sobre el cuerpo, esto significa que estoy invalidando lo que dije antes. Sumatoria de fuerzas igual a ¿cuánto? A 0. Fuerzas activas y reactivas. Lo repito por tercera vez y de una manera diferente. La condición de equilibrio, necesaria pero no suficiente, sumatoria de fuerzas igual a 0, conduce a dos estados posibles. O el cuerpo está absolutamente en reposo, no hay movimiento, o si hay movimiento, este movimiento es rectilíneo y uniforme. Primera ley de Newton. Muy bien, espero que hayan comprendido esa parte. Ahora es necesario que ustedes puedan trabajar esta tarde con la filmina o con el PDF que les acabo de pasar. Y bueno sería que tengamos otro encuentro en donde ustedes puedan exclusivamente utilizarlo para realizar preguntas. Si me permiten, vamos a hacer un repaso rápido antes de terminar la clase en el libro, o en las páginas del libro que les dije el otro día que abordaran. Creo que era de la página 16 a la 36, si mal no recuerdo, eso está indicado en autogestión, o 15 a 35, algo así. Yo voy a ir pasando rápido las hojas del libro porque ustedes ya lo tienen en su poder. Hemos hablado bastante al respecto esta tarde, pero voy a repetir algunas cosas. Hay un viejo adagio que versa así, chicos, escuchen. La repetición es la madre de la sabiduría. Ustedes notarán que a veces yo los conceptos los repito hasta 2, 3 y 4 veces. Eso es para que pueda quedar fijado en sus mentes la idea que trato de transmitir. Muchas veces nosotros creemos que el concepto que estamos transmitiendo a nuestro interlocutor es por demás sencillo, pero eso es una apreciación personal, es subjetiva. Nosotros creemos eso. El que está del otro lado puede eventualmente ni siquiera entender el significado de una palabra, mucho menos una idea que estamos tratando de transmitir. Por eso yo muchas veces trato de repetir la misma idea de la misma manera o de formas alternativas, para asegurarme de que me están entendiendo. Bueno, hablé en el primer módulo de vectores fuerzas y rectas de acción o rectas sostén. Y las rectas sostén de los vectores son estas líneas de trazos
que están dibujadas o representadas en esta figura. Porque un vector, ustedes saben muy bien que es un segmento dirigido. ¿Y qué es un segmento? Una porción de recta, un pedacito de recta. Aquí nosotros tenemos una recta de trazos. En esa recta de trazos hemos tomado un segmento, una porción de recta. Pero escuchen, chicos, un segmento es una porción de recta. Cuando yo utilizo la palabra dirigido, además de tener una porción de recta, un segmento, le pongo una flecha. La flecha que representa el sentido, del vector, a eso hago referencia cuando digo segmento dirigido. Porque sobre esta recta yo puedo tener este segmento dirigiéndolo hacia arriba, a la derecha, o hacia abajo, a la izquierda. ¿Y dónde está la diferencia? Si el segmento es el mismo, 10 libras, la diferencia está en la flecha, que indica el sentido. Por favor, si están tomando nota en este momento, quiero que escriban lo siguiente: sentido igual dirección, y que tachen el signo igual. ¿Qué quiero decir? Que no hay que confundir dirección con sentido. Hay mucha bibliografía que uno encuentra en la internet en donde parece que la palabra dirección y sentido son sinónimos y son conceptualmente diferentes.